Nunca creí que viviría para contar algo así, mijito. Nunca creí que estas manos arrugadas tendrían que escribir las palabras que voy a decirte ahora. Hay secretos que una lleva enterrados tan hondo que ni siquiera el tiempo los desentierra. Pero hay momentos en la vida cuando el silencio duele más que la verdad. Y hoy, sentada aquí junto al fuego que ha calentado mi casa por más de 50 años, siento que es hora de abrir esa caja que guardé bajo llave en mi corazón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una madre puede seguir respirando después de ver a su propio hijo desangrándose en el suelo de su casa? ¿Cómo puede seguir latiendo el corazón cuando descubres que la persona que más amabas en el mundo te había estado mintiendo durante años? Esas preguntas me han perseguido durante décadas, como fantasmas que se aparecen en las noches de invierno. Pero hay algo más terrible aún que no te he contado todavía, algo que cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Era un martes de abril cuando entré en silencio a mi casa, después de volver temprano del mercado porque se me había olvidado la lista de compras. Mis piernas ya no eran las mismas de antes, y caminar hasta el centro del pueblo se había vuelto una aventura que requería descansos y pausas. Pero esa tarde, mijito, esa tarde el cansancio desapareció de mis huesos cuando vi lo que vi. Mi hijo Roberto, mi niño que había criado con tanto amor, estaba tirado en el suelo de la sala, con una herida que le atravesaba el costado, mientras Clara, su esposa, bailaba con 3 hombres que nunca había visto en mi vida. Como si nada estuviera pasando, la música sonaba fuerte, tan fuerte que no me oyeron entrar. Era una de esas canciones modernas que no entiendo, con un ritmo que hace que la sangre se mueva de manera extraña. Y ahí estaba ella, mi nuera, riéndose. Y moviéndose como si mi hijo no fuera más que un mueble roto en el piso. Sus zapatos rojos, esos que le había regalado Roberto para su aniversario, pisaban charcos de sangre sin que ella pareciera darse cuenta. O peor aún, sin que le importara. ¿Sabes qué es lo que más me dolió en ese momento? No fue ver a mi hijo herido, porque una madre siempre está preparada para curar las heridas de sus hijos. No fue la traición de Clara, porque ya había visto suficientes traiciones en mis 70 años de vida para reconocer una cuando la tengo enfrente. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que llevaba meses, tal vez años, ciega ante lo que estaba pasando en mi propia casa. Pero espera, mijito, porque esta historia no comienza ahí. Esta historia comienza mucho antes, en los días cuando Roberto era apenas un niño que se escondía detrás de mis faldas cada vez que llegaban visitas. Para entender lo que pasó esa tarde terrible, necesitas conocer al niño que Roberto fue. Y la mujer que yo era cuando todo comenzó. Roberto nació en esta misma casa, en la habitación que ahora uso para guardar las memorias. Era febrero del 1978, y afuera caía una nevada que parecía no tener fin. Su papá, mi Joaquín, había salido a buscar a la partera, pero el bebé no quiso esperar. Llegó al mundo en mis brazos, sin más ayuda que la que me dieron mis instintos de madre y las oraciones que le susurré a la Virgen toda la noche. Desde el primer momento en que lo vi, supe que ese niño sería especial. Tenía los ojos más grandes que había visto jamás, como 2 lagos profundos donde uno podía perderse mirando. Crecí en esta casa también, mijito. Mis padres la construyeron con sus propias manos cuando yo tenía apenas 5 años. Cada tabla del piso, cada piedra de la chimenea, cada ventana que da al jardín, todo fue puesto ahí con amor y con la esperanza de crear un hogar donde las familias pudieran crecer felices. Las paredes de esta casa han visto 3 generaciones de risas y lágrimas, de primeras palabras y últimos suspiros. Y todas esas memorias estaban ahí conmigo esa tarde de abril, siendo testigos de algo que nunca debería haber pasado. Roberto era un niño dulce, de esos que siempre encuentran cachorros heridos en la calle y los traen a casa con los ojos llenos de lágrimas, rogando que los dejemos quedarse. Aprendió a caminar agarrándose de mis manos, aprendió a hablar repitiendo las canciones que le cantaba mientras cocinaba, aprendió a ser bueno viendo cómo su papá me trataba con respeto y cariño todos los días de nuestra vida juntos. Cuando Joaquín murió, Roberto tenía apenas 16 años. Fue un infarto, de esos que llegan sin avisar, como ladrones en la noche. Una mañana mi Joaquín desayunó conmigo, me dio un beso en la frente como hacía todas las mañanas desde que nos casamos, y me dijo que pasaría por la ferretería después del trabajo para comprar clavos nuevos para el gallinero. Esas fueron las últimas palabras que le oí decir. A las 3 de la tarde, don Miguel, su compañero de trabajo, tocó la puerta para darme la noticia que me partió el alma. Roberto se convirtió en el hombre de la casa esa tarde. Yo no se lo pedí, mijito, te lo juro por la memoria de mi Joaquín. Que no se lo pedí. Pero él,
con esos ojos grandes que tenía desde bebé, me tomó de las manos y me dijo, «Mamá, ahora yo te voy a cuidar». Y cumplió su promesa. Durante 10 años, Roberto trabajó de sol a sol para que a mí no me faltara nada. Se levantaba antes del amanecer para ordeñar las vacas, pasaba las mañanas en el campo y las tardes ayudándome con las labores de la casa. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir como una carga, por eso cuando conoció a Clara, yo estaba tan feliz. Mi niño se merecía encontrar el amor, se merecía tener su propia familia, sus propios hijos que corrieran por esta casa como él había corrido cuando era pequeño. Clara llegó a nuestras vidas como una brisa fresca en un día de verano. Era bonita, sí, pero no era su belleza lo que me gustaba de ella. Era la manera en que miraba a Roberto, como si él fuera lo único que importara en el mundo. Era la forma en que se reía con sus chistes tontos, la manera en que lo esperaba en el portón cada tarde cuando él volvía del trabajo. Se casaron en la primavera del 95, aquí mismo en el jardín de la casa, bajo el manzano que había plantado mi padre décadas atrás. Clara llevaba el vestido de novia que había sido mío, que había sido de mi madre, que había sido de la madre de mi madre. Era una tradición en nuestra familia, una manera de conectar las generaciones, de decirle a cada novia que formaba parte de algo más grande que ella misma. Los primeros años de matrimonio fueron como un cuento de hadas, mijito. Roberto y Clara vivían aquí conmigo, en las habitaciones del segundo piso, y todas las noches cenábamos juntos alrededor de esta mesa donde ahora te hablo. Clara aprendió mis recetas, me ayudaba con el jardín, y por las tardes nos sentábamos las dos en el porche a tejer y a hablar de la vida. Yo pensaba que había encontrado no solo una nuera, sino una hija. Si me das permiso y quieres escuchar más historias como esta, aprieta ese botón de suscribirse, mijito, porque tengo tantas que contar que necesitaría varias vidas para terminar con todas. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Roberto cumplió 30 años. Al principio fueron cambios pequeños, tan sutiles que una podría pensar que se los estaba imaginando. Clara dejó de ayudarme en la cocina, diciendo que estaba muy cansada después del trabajo. Roberto empezó a llegar más tarde a casa, con excusas que sonaban razonables pero que algo en mi corazón de madre me decía que no eran completamente ciertas. Las conversaciones en la mesa se volvieron más cortas, más forzadas, como si estuviéramos actuando una obra de teatro que ya no sabíamos bien. Una noche de invierno del año 2001, escuché voces que venían del cuarto de ellos. No era la primera vez que oía discusiones, mijito, porque todos los matrimonios tienen sus desacuerdos. Pero esa noche había algo diferente en el tono de las voces, algo que me hizo levantar de la cama y pegar el oído a la pared. Clara le estaba gritando a Roberto cosas terribles, cosas que una esposa no debería decirle jamás a su marido. Le decía que era un fracasado, que se había cansado de vivir en esa casa vieja con esa vieja estúpida, refiriéndose a mí, que se merecía algo mejor en la vida, pero lo que más me dolió, lo que se me quedó grabado en el corazón como una marca de hierro caliente, fue oír la voz de mi Roberto. Mi niño, mi hombre fuerte que había cuidado de mí durante tantos años, lloraba como el bebé que había sido. Le pedía perdón a Clara por no ser suficiente, le prometía que iban a mudarse pronto, le juraba que las cosas iban a cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome cuándo había perdido a mi hijo, cuando se había convertido en un extraño que vivía en mi casa pero que ya no era realmente mío. Y me preguntaba también qué había hecho mal, dónde había fallado como madre para que mi niño no supiera defenderse de una mujer que lo hacía sentir menos de lo que era. Los meses que siguieron fueron como vivir en una casa embrujada. Clara había cambiado por completo, o tal vez había mostrado por fin su verdadero rostro. Ya no fingía cariño hacia mí. Cuando Roberto se iba al trabajo, ella se quedaba en cama hasta el mediodía, y cuando finalmente bajaba, me hablaba como si fuera su sirvienta. Me pedía que le preparara la comida, que le lavara la ropa, que limpiara su desorden, todo con una actitud que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Y Roberto, mi pobre Roberto, parecía no darse cuenta de nada. O tal vez se daba cuenta pero había decidido cerrar los ojos para no ver la verdad. Trabajaba más horas que antes, se quedaba en el pueblo hasta tarde, inventaba excusas para no estar en casa. Cuando estaba aquí, caminaba de puntillas, como si tuviera miedo de molestar, como si fuera un invitado no deseado en el hogar donde había nacido. Pero había algo más, mijito, algo que me tomó tiempo descubrir pero que mi instinto de abuela había estado sintiendo durante meses. Clara salía de casa a horas extrañas.
Al principio pensé que iba al mercado o a visitar a sus amigas, pero pronto me di cuenta de que salía cuando pensaba que yo estaba durmiendo. La oía bajar las escaleras sigilosamente, abrir la puerta principal con cuidado para que no hiciera ruido, y regresar horas después con el mismo sigilo. Una noche la seguí. Sé que no debía hacerlo, sé que ya no tengo la edad para andar espiando a nadie, pero algo más fuerte que mi razón me hizo levantarme de la cama, ponerme el abrigo sobre el camisón y salir detrás de ella. Clara caminaba rápido, como si conociera el camino de memoria. La seguí hasta el bar que está al otro lado del pueblo, ese lugar donde van los hombres a beber y a olvidar sus problemas. Desde la ventana la vi sentada en una mesa con 3 hombres que no conocía. Uno de ellos, un tipo alto con barba y tatuajes en los brazos, tenía su mano sobre la pierna de Clara. Ella se reía con una risa que nunca le había oído, una risa salvaje y libre que me hizo entender que la mujer que vivía en mi casa era solo una máscara de la verdadera Clara. Volví a casa esa noche con el corazón roto, pero no por Clara. Mi corazón se rompía por Roberto, por mi niño que trabajaba tanto para darle una vida digna a una mujer que lo estaba traicionando de la manera más cruel. Durante días pensé en cómo decirle lo que había visto, pero cada vez que lo miraba, cada vez que veía su sonrisa cansada cuando llegaba del trabajo, las palabras se me morían en la garganta. ¿Te imaginas qué es lo que se siente tener una verdad tan terrible guardada en el pecho? Es como tragarse un pedazo de vidrio que se clava en el alma y no te deja respirar en paz. Las visitas nocturnas de Clara se hicieron más frecuentes. Ya no se molestaba en ser sigilosa. Salía cuando quería y volvía cuando se le daba la gana. A veces oliendo alcohol, a veces con marcas en el cuello que no sabía explicar cuando Roberto le preguntaba. Y mi hijo, mi pobre hijo, se había vuelto una sombra de lo que había sido. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y había desarrollado una tos nerviosa que me recordaba a la que tenía su papá cuando estaba preocupado. Una tarde de marzo, Clara llegó a casa acompañada. Traía consigo a uno de los hombres que había visto en el bar, ese tipo alto con tatuajes. Me dijo, sin ningún pudor, que era su primo que había venido de la capital y que se quedaría unos días con nosotros. Roberto no estaba en casa, y yo no supe qué decir. El hombre me miró de una manera que me hizo sentir incómoda, como si fuera un obstáculo que había que remover. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, Clara le presentó al tipo como su primo Raúl. Roberto, siempre tan educado, le dio la bienvenida y le ofreció nuestra hospitalidad. Cenamos los 4 en silencio, mientras yo observaba cómo Clara y Raúl se comunicaban con miradas que hablaban un idioma que mi hijo no entendía. Raúl se quedó una semana. Una semana durante la cual mi casa se convirtió en un lugar que ya no reconocía. Llegaban más hombres a visitarlo, siempre después de que Roberto se fuera al trabajo. Bebían, fumaban, hacían ruido hasta altas horas de la noche. Y Clara se movía entre ellos como si fuera la dueña de todo, como si mi casa fuera suya y yo fuera la intrusa. Intenté hablar con Roberto varias veces, pero cada vez que empezaba a decirle algo sobre Clara, él me interrumpía con excusas. Está pasando por una etapa difícil, mamá, me decía. Necesita espacio para encontrarse a sí misma. Mi niño había aprendido a hablar como los psicólogos de la televisión, usando palabras bonitas para explicar cosas feas. La situación se volvió insostenible cuando Clara empezó a traer a sus amigos, también durante el día. Llegaban en carros caros, vestidos con ropas que parecían costar más que lo que Roberto ganaba en un mes. Hablaban de cosas que no entendía, de negocios que sonaban sospechosos, de dinero que aparecía y desaparecía como por arte de magia. Una mañana, mientras regaba las flores del jardín, oí una conversación que me heló la sangre. Clara estaba hablando con Raúl y otro hombre en la cocina, pensando que yo no podía oírlos. Hablaban de Roberto como si fuera un problema que tenían que resolver. Decían cosas sobre seguros de vida, sobre accidentes que podían parecer naturales, sobre maneras de deshacerse de obstáculos sin dejar rastros. En ese momento entendí que mi hijo no solo estaba siendo traicionado por su esposa. Estaba en peligro real, mortal. Clara no solo lo había dejado de amar, si es que alguna vez lo había amado. Ahora lo quería muerto. Esa misma tarde intenté hablar con Roberto. Lo esperé en el portón cuando volvía del trabajo, como hacía cuando era niño y volvía de la escuela. Pero cuando empecé a contarle lo que había oído, él se enojó conmigo de una manera que nunca había visto. Me dijo que estaba celosa de Clara, que no podía aceptar que él hubiera crecido y ya no me necesitara, que mis fantasías de vieja estaban arruinando su matrimonio. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, mijito.
pero no era la primera vez que una madre tenía que tragarse su dolor para proteger a su hijo. Esa noche decidí que si Roberto no iba a escuchar mis palabras, tendría que protegerlo a mi manera. Durante la semana siguiente, me convertí en una espía en mi propia casa. Escuchaba conversaciones, registraba cuartos cuando no había nadie. Trataba de entender exactamente qué estaban planeando contra mi hijo. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado. Clara había estado sacando dinero de la cuenta conjunta que tenía con Roberto. Había falsificado su firma para pedir préstamos usando la casa como garantía. Y lo más terrible de todo, había aumentado el seguro de vida de Roberto sin que él se diera cuenta, nombrándose a sí misma como única beneficiaria. Tenía las pruebas, tenía los documentos, tenía todo lo que necesitaba para demostrarle a Roberto que su vida estaba en peligro. Pero antes de que pudiera hacer algo con esa información, llegó ese martes de abril que cambió todo para siempre. No me dejes sola, mijito, suscríbete a mi canal porque esta historia apenas está empezando y necesito que estés aquí conmigo. Para contarte lo que viene después, había salido temprano esa mañana a hacer las compras para la semana. Roberto se había ido al trabajo como siempre, dándome un beso en la mejilla y prometiendo que llegaría temprano para cenar juntos. Clara seguía en cama cuando me fui, fingiendo estar enferma como hacía últimamente cada vez que Roberto estaba en casa. En el mercado me encontré con doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, que me contó que había visto varios carros extraños estacionados cerca de mi casa durante los últimos días. Me dijo que parecían de gente de la ciudad, del tipo de personas que uno no quiere tener cerca. Sus palabras me llenaron de una ansiedad que no pude explicar, y decidí volver a casa más temprano de lo planeado. Fue entonces cuando me di cuenta de que se me había quedado la lista de compras en la mesa de la cocina. Regresé apurada, con esa sensación extraña que una tiene cuando sabe que algo malo va a pasar pero no puede explicar qué es. Mis piernas, que últimamente me dolían con el clima húmedo, se movían más rápido de lo que habían hecho en meses. Cuando llegué a la puerta de mi casa, oí la música. Era esa música moderna que le gustaba a Clara, pero sonaba más fuerte de lo normal. Pensé que tal vez había decidido hacer limpieza y había puesto música para animarse, algo que hacía a veces cuando quería impresionar a Roberto haciéndole creer que era una esposa hacendosa. Abrí la puerta con cuidado, como siempre hacía para no hacer ruido innecesario. Y fue entonces cuando vi la escena que se me quedó grabada en la memoria como una fotografía maldita que nunca podré borrar. Roberto estaba en el suelo de la sala, boca abajo, con una mancha roja que se expandía lentamente debajo de su cuerpo. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, como los ojos de los peces que vende don Antonio en el mercado. Su respiración era laboriosa, como si cada vez que inhalaba tuviera que luchar contra algo que le estaba robando el aire, y alrededor de él, como si fuera la escena más normal del mundo, Clara bailaba con 3 hombres. Uno de ellos era Raúl, el supuesto primo. Los otros 2 eran tipos que había visto llegar a mi casa en esos carros caros que me había mencionado doña Mercedes. Los 4 se movían al ritmo de la música, riéndose, tomando cerveza de las latas que habían dejado sobre mi mesa de centro, la mesa que había heredado de mi madre. Clara llevaba puesto un vestido rojo que nunca le había visto, uno de esos vestidos que las mujeres usan cuando quieren verse atractivas para los hombres. Sus zapatos rojos, esos que Roberto le había regalado con tanto amor, dejaban pequeñas huellas de sangre en el piso cada vez que se movía cerca de donde yacía mi hijo. Lo que más me impactó, lo que más me marcó de toda esa escena horrible, fue la expresión en el rostro de Clara. No era la cara de una mujer que acababa de ver a su esposo herido. No era la cara de alguien en shock o en pánico. Era la cara de una mujer que se estaba divirtiendo, que estaba celebrando algo, que había esperado ese momento durante mucho tiempo. Me quedé paralizada en la entrada durante lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo, de encontrar una explicación lógica para algo que desafiaba toda lógica. Tal vez Roberto se había desmayado y ellos no se habían dado cuenta. Tal vez la mancha roja era vino derramado. Tal vez estaba teniendo una pesadilla y me iba a despertar en mi cama, con mi hijo sano y salvo en el cuarto de al lado, pero entonces Roberto movió la cabeza ligeramente hacia donde yo estaba parada, y nuestros ojos se encontraron. En su mirada vi tantas cosas a la vez que el corazón se me partió en 1000 pedazos. Vi dolor, sí, pero también vi sorpresa al verme ahí. Vi vergüenza, como si fuera él quien debería pedirme disculpas por la situación. Y vi amor, ese amor de hijo que nunca había dejado de sentir por mí, ni siquiera en los momentos más difíciles de nuestro matrimonio con Clara, pero sobre todo, en los ojos de Roberto vi una súplica. Me estaba pidiendo ayuda sin poder hablar,
me estaba rogando que hiciera algo para salvarlo, me estaba diciendo con la mirada todas las cosas que no había podido decirme con palabras durante los últimos meses. Fue en ese momento que la rabia se apoderó de mí. Una rabia como nunca había sentido en mis 70 años de vida, una furia que me llenó de una energía que no sabía que todavía tenía en estos huesos viejos. No era solo rabia por lo que le estaban haciendo a Roberto. Era rabia por todos los meses de humillaciones, por todas las noches que había pasado despierta preocupándome por él, por todas las veces que había tratado de advertirle y no me había hecho caso, pero también era rabia contra mí misma. Rabia por haber sido tan cobarde, tan pasiva, tan dispuesta a mantener la paz familiar a costa de la seguridad de mi propio hijo. Rabia por haber visto las señales y no haber actuado con la determinación que la situación requería, sin pensarlo. 2 veces, grité con toda la fuerza que tenían mis pulmones. Fue un grito que salió desde lo más profundo de mi ser, un grito que llevaba dentro toda la desesperación y toda la furia que había estado acumulando durante meses. Fue un grito que hizo que la música se detuviera de golpe y que los 4 se voltearan hacia mí con expresiones de sorpresa y alarma. Clara fue la primera en reaccionar. Me miró con esos ojos que ahora veía tal como eran realmente, fríos y calculadores, sin un rastro de la calidez fingida que había mostrado durante años. Abuela, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, qué bueno que llegaste. Roberto se resbaló y se lastimó. Estábamos tratando de distraernos mientras llega la ambulancia, pero yo ya no era la vieja ingenua que había sido hasta ese momento. Ya no era la abuela que tragaba mentiras por mantener la armonía familiar. Miré alrededor de la sala y vi las cosas que Clara esperaba que no notara. Vi el cuchillo de cocina tirado debajo del sofá, con manchas rojas en la hoja. Vi las latas de cerveza vacías, evidencia de que habían estado bebiendo durante horas. Vi las marcas en el piso que mostraban que habían arrastrado a Roberto desde la cocina hasta la sala, y sobre todo, vi algo que Clara no sabía que había visto. En la mesa del rincón estaban los papeles del seguro de vida de Roberto, junto con otros documentos que reconocí como los papeles de la hipoteca de la casa. Todo estaba listo para que Clara cobrara después de que Roberto muriera. ¿Dónde está la ambulancia que llamaste?, le pregunté, manteniendo la voz lo más calmada posible. Clara pareció confundida por un momento, como si hubiera olvidado su propia mentira. Viene en camino, murmuró, pero sus ojos ya no me miraban directamente. Raúl, que hasta ese momento había permanecido callado, se acercó a mí con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que solo logró asustarme más. Señora, ¿por qué no se va a su cuarto a descansar? Nosotros nos encargamos de todo. Su voz tenía un tono amenazante que no trataba de disimular, pero yo ya había tomado mi decisión. Me acerqué a Roberto, que seguía consciente pero cada vez más débil, y me arrodillé junto a él sin importarme que mi vestido se manchara de sangre. Puse mi mano sobre su frente, como había hecho tantas veces cuando era niño y tenía fiebre, y le susurré al oído, tranquilo, mijo. Mamá está aquí. Mamá va a arreglar todo. Fue entonces cuando Clara perdió la compostura. Aléjate de él, vieja entrometida, me gritó, pero yo no me moví. Roberto trató de hablar, pero solo salió un gemido ahogado de su garganta. Podía ver que estaba perdiendo mucha sangre, que cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida que le quedaba. Voy a llamar a la ambulancia, anuncié, levantándome para ir al teléfono. Pero Raúl me bloqueó el paso. No hace falta, me dijo, y entonces vi algo en su mano que me confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Tenía una pistola. ¿Puedes imaginar lo que se siente estar parada en tu propia casa, viendo a tu hijo moribundo en el suelo, amenazada por extraños que tu nuera había traído para asesinarlo? En ese momento entendí que había llegado la hora de tomar la decisión más importante de mi vida. Podía seguir siendo la abuela asustada que se escondía en su cuarto cuando las cosas se ponían difíciles, o podía convertirme en la leona feroz que toda madre lleva dentro cuando sus cachorros están en peligro. Miré a Raúl directamente a los ojos, sin mostrar el miedo que sentía corriendo por mis venas como veneno. Mijo, le dije con la voz más calmada que pude hacer, no sabes con quién te estás metiendo. Y entonces hice algo que ni yo misma sabía que era capaz de hacer. Me abalancé sobre él. Sé que suena ridículo, mijito. Una vieja de 70 años atacando a un hombre joven y armado. Pero tengo que contarte algo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a Roberto. Durante los primeros años de mi matrimonio con Joaquín, cuando vivíamos en el campo y los problemas se resolvían de manera diferente a cómo se resuelven ahora,
tuve que aprender a defenderme. Mi suegra, que en paz descanse, me enseñó que una mujer rural no podía darse el lujo de ser delicada cuando su familia estaba en peligro. Raúl no esperaba mi ataque. La pistola se le cayó de la mano cuando me estrellé contra él, y los dos caímos al suelo en una maraña de brazos y piernas. A mis 70 años, yo no era rival para él en una pelea física, pero tenía algo que él no tenía, la desesperación de una madre que ve a su hijo moribundo, mientras forcejeábamos en el piso. Clara gritaba órdenes a los otros dos hombres, pero ellos parecían tan sorprendidos como Raúl por mi reacción. Supongo que habían planeado que yo sería una testigo silenciosa y asustada de la muerte de Roberto, no una participante activa en su defensa. Logré agarrar la pistola antes que Raúl. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae, pero logré apuntarle al pecho mientras me incorporaba. «Llamen a la ambulancia ahora mismo», grité, pero mi voz salió más como un graznido que como una orden. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Clara y sus cómplices se habían quedado inmóviles, mirándome como si fuera un animal salvaje que había escapado de su jaula. Yo mantenía la pistola apuntada hacia ellos, tratando de que no se notara cuánto me temblaban las manos, mientras con la otra mano trataba de presionar la herida de Roberto para detener la hemorragia. Roberto había perdido el conocimiento, pero todavía respiraba. Su pulso era débil pero constante, y me aferré a ese sonido como a una cuerda de salvamento. «No te vayas, mijo», le susurraba entre dientes, con lágrimas que ya no podía contener. «Aguanta un poco más, que tu madre está aquí, y esta vez no te voy a fallar». El teléfono de la sala seguía colgado en su sitio, con la pistola en una mano y la otra presionando la herida de Roberto. Avancé hasta alcanzarlo. Llamé a emergencias con la voz firme, sin importar que Clara gritara detrás de mí como una fiera acorralada. «Mi hijo se está muriendo», dije, «y si no llegan en 5 minutos, aquí va a correr más sangre de la que ya ha corrido». Los hombres dudaron. Sabían que la policía vendría detrás de la ambulancia. Clara trataba de convencerlos de que me quitara el arma, pero yo no les dejaba ver ni un parpadeo de miedo. Me había convertido en piedra, en montaña, en leona, y en esos minutos eternos, mijito, entendí algo que me marcó para siempre: una madre envejece, sí, pero cuando se trata de proteger a su hijo, recupera la fuerza. Pasaron semanas de hospital, noches enteras a su lado, sosteniendo su mano como cuando era niño. Y aunque Roberto sobrevivió, ya nada volvió a ser igual. El dolor lo había marcado, la traición lo había quebrado, y yo también había perdido algo en ese fuego cruzado, la inocencia de creer que el amor basta para salvarnos, pero también gané algo, mijito. Una certeza. La certeza de que, cuando llegue mi hora, no tendré cuentas pendientes con la vida. Porque hice lo que una madre debía hacer: convertirme en escudo, convertirme en espada, convertirme en la última frontera entre la muerte y mi hijo. Ahora, cada vez que me siento aquí junto al fuego, y el crepitar de la leña me recuerda los latidos que casi se apagaron aquella tarde, repito la misma oración: gracias, Dios mío, por darme el valor que no sabía que tenía. Y si tú, que escuchas mi voz, has sentido alguna vez que no tienes fuerzas para seguir, recuerda esto que te digo yo, una abuela marcada por cicatrices: la fuerza no nace de los músculos, nace del amor. Y no hay amor más feroz, más inmortal, que el de una madre por su hijo. Así termina mi historia, mijito. Una historia de sangre, de lágrimas, de fuego, pero también de vida. Porque mientras Roberto respire, mientras yo respire, este relato no será de muerte, sino de renacimiento. Y antes de que te vayas, te lo pido con el corazón en la mano: suscríbete, únete a nuestra familia, y no me dejes sola aquí con mis recuerdos. Porque todavía me quedan historias que contar, y la próxima será aún más dura que esta.